Bueno, buenos días. Esta es la clase que corresponde al taller de patología de columna, que se complementa con los prácticos que estamos teniendo por estos días. Esta charla que yo habitualmente la doy también en, en traumatología, por eso ustedes la están viendo ahora en el módulo de traumatología, la compartimos entre las dos materias. La idea es tratar de ver algunos conceptos teóricos y tratar también de hacer una clase un poquito diferente, donde la vamos a abordar un poco más desde las cuestiones legales de las cuales ustedes se tienen que proteger a la hora de poder hacer una patología de este tipo, una cirugía de columna. Para ya ir rápidamente a las, a los temas que nos involucran hoy. Bueno, ¿cuáles son las patologías de columna más frecuentes o las cirugías de columna que más frecuentes vamos a hacer? Bueno, las discopatías obviamente, ya sea a nivel cervical, torácico o lumbar, que son los que el cirujano tiene que entrar a hacer esa disectomía, que normalmente o la mayoría de las veces es una disectomía parcial y que dependiendo también de la cantidad de disco que el cirujano dice que va a dejar más o menos este, inestabilidad, y se va entonces luego a combinar o no, o en otro tiempo, o como una complicación tal vez, con una cirugía de fijación o una artrodesis, que puede ser también cervical, torácica o lumbar. La verdad es que normalmente por las características anatómicas de la columna cervical, rara vez vamos a hacer una disectomía cervical que no vaya acompañada de una artrodesis o de una fijación cervical. En lo que es torácico y lumbosacro, bueno, ahí es un poco diferente. Otro tipo de cirugías también, bueno, todo lo relacionado a la patología degenerativa, ya sea adquirida del adulto o el infanto juvenil, como es la escoliosis. Son cirugías normalmente muy grandes, muy traumáticas. Y ya más en el campo por ahí de la neurocirugía, la resección de tumores nodulares, que en definitiva también nos va a llevar a un paciente con determinado posicionamiento, con determinada duración de la cirugía, que va a ser larga. eh, y también a veces, dependiendo también muchas veces del cirujano, eh, cuán sangrante puede hacer o no puede hacer. Bueno, otras patologías como la segmentación, perdón, o cifoplastía o vertebroplastía. Cifoplastía cuando usan el balón, que se infla. Lo más frecuente es lumbo torácico. Es una cirugía corta, menor, dependiendo del cirujano, obviamente siempre la duración de la cirugía, donde por técnica transpedicular se va a llegar al cuerpo vertebral y se va a poner cemento, en el caso que haya una fractura. Normalmente se hace sobre fracturas recientes, ya que son muy dolorosas. Las posiciones que vamos a estar utilizando para llevar adelante este tipo de cirugía: decúbito ventral, lo más frecuente en lo que es la patología lumbosacra, tóraco lumbosacra, sobre todo lumbosacra, el 85 al 90% de las cirugías lumbares se hacen con el paciente boca abajo. Por el contrario, el decúbito dorsal, el gran porcentaje o la gran mayoría de las cirugías se hacen con el paciente decúbito dorsal o boca arriba. De las cirugías cervicales, perdón, el abordaje para disectomía o para artrodesis cervical, mucho más frecuente, es el abordaje anterior. Posición genupectoral, es una cirugía, es una posición, perdón, se relaciona más con las disectomías de los segmentos lumbares más bajos, o lumbosacros, con más frecuencia, sobre todo el L5-C1, ya que permite una gran exposición de este segmento, y el cirujano resulta mucho más fácil hacer la disectomía. La posición genupectoral normalmente es para cirugías más cortas, vamos a ver algunas imágenes, y el decúbito lateral para cuando hay que hacer abordajes, sobre todo instrumentaciones torácicas, o a nivel lumbar cuando se coloca el llamado XLIF, que es un espaciador intersomático que se hace normalmente en los segmentos un poquitito más altos, el L3, L4, L2, L3, de ahí para arriba,
¿Qué se hace con el paciente en decúbito lateral? Normalmente el abordaje lo hace un cirujano, no de la especialidad de columna. Es una cirugía bastante dolorosa el posicionamiento. Y ya les digo, es para las artrodesis anteriores, en realidad, para ser más específicos, para la artrodesis de abordaje lateral. Pero cuando uno se refiere a la artrodesis anterior, quiere decir que lo que se fija es el cuerpo, es decir, la parte anterior de la columna y no la parte posterior, que es lo más frecuente en patología toracolumbo-sacra, que es cuando se ponen los tornillos transpericulares y luego las barras para hacer la fijación. A eso nos referimos con eh, artrodesis anterior, cuando lo que fijamos es directamente el cuerpo. Eso se puede hacer abordando por vía anterior, ¿sí? También se puede hacer um, para patología lumbar, ¿sí? El llamado ALIF, o Anterior Lumbar Interbody eh, Fixation. Eh, lo que hace el cirujano entra por vía anterior, también es el abordaje normalmente un vascular, un neurólogo, y por debajo de la bifurcación de la arteria aorta, aborda la cara anterior de los cuerpos vertebrales, saca el disco, pone un espaciador intersomático, lo que va a generar después esa osificación entre esos dos sectores y va a hacer que se pierda el movimiento, que se fije. Son normalmente las indicaciones en las espaldas planas y suelen quedar inestables, con lo cual la mayoría de las veces van a ver que en un segundo tiempo lo van a tener que complementar con una fijación posterior, no siempre. Bueno, las complicaciones más frecuentes en la patología de columna van a ser las complicaciones hemodinámicas. Ustedes saben que el sangrado siempre es un factor muy temido por los anestesiólogos. Esta complicación catastrófica, que son las complicaciones oftalmológicas, sobre todo en la ceguera perioperatoria, y las complicaciones neurológicas, que son las más frecuentes, las lesiones nerviosas en este grupo de cirugías. Otras complicaciones, obviamente las escaras miofaciales, se asocia también los síndromes compartimentales, insuficiencia renal, cuando todos también surgen un poquito en relación al posicionamiento. Esto es lo que yo les comentaba recién. Esta es una publicación muy interesante del 2018. Es un grupo de médicos, de médicas en realidad, de la Universidad de Washington en Seattle, que ellos lo que hicieron fue indexar esta The Anesthesia Closed Claims Project Database, que es una base de datos de la Sociedad Americana de Anestesiología que indexa todos los juicios por mala praxis en contra de los anestesiólogos. Hicieron una búsqueda entre el 2000 y el 2014, de donde obtuvieron 2007 demandas, luego de descartar de los criterios de inclusión y de exclusión. Las dividieron entre demandas espinales, como pueden ver a la izquierda, fueron 207, y para cirugías no espinales, 1800. Entonces ya tenemos el primer dato. Solamente la cirugía espinal, y acá no se discrimina si es cervical, torácica o lumbosacra, se llevaron el 10% del total de las demandas en contra de los anestesiólogos. Primer dato que surge. El otro dato que surge, y con una P significativa, como pueden ver acá, es que era mayormente los pacientes con buen estado físico, es decir, hasta 1 o hasta 2. Los pacientes mayores de 69 años eran los que estaban en el grupo de cirugía no espinal, y además las cirugías de emergencia también en el grupo de cirugía no espinal. Entonces, ya, primer dato importante que tenemos que tener mucha atención: 10% del total de las demandas fueron en relación a cirugía de columna, de las cuales los pacientes eran hasta 1 o hasta 2 en cirugías programadas y más jóvenes. Y además, ellos estratificaron, según la recolección de datos que hicieron, porque fue un estudio retrospectivo, el nivel de cuidado que le proveía el anestesiólogo a su paciente durante el acto quirúrgico, y lo habían caracterizado como estándar o subestándar. Y encontraron que un nivel de cuidado subestándar
fue mucho más frecuente en el grupo no espinal que en el nivel espinal, que en el grupo espinal. Entonces, además, podemos agregar que además estaban mejor cuidados estos pacientes. Y sin embargo, se llevaron el 10% de las demandas. ¿Cuáles fueron las lesiones que más frecuentemente se hallaron? Bueno, por lejos, la lesión nerviosa, ¿sí? Tanto medular, plexual o nervio periférico. Por mucho, la lesión nerviosa periférica es la lesión más frecuente en cirugía espinal y el nervio mayormente afectado es el nervio cubital, con más frecuencia. También el nervio radial, también el cético-popliteo externo, pero con más frecuencia el nervio cubital. Ellos también estadificaron el grado, porque esto tenía que ver con el board, con el board de las aseguradoras, porque estos son todos juicios cerrados, donde la aseguradora le pagó al damnificado, tenía que establecer o mensurar el daño para ver cuánto se pagaba. Entonces se estadificaron el daño de 0 a 9, donde 0 era ausencia de daño, 9 era la muerte, y 1, 2, 3, 4 y 5 era daño leve, 6, 7, 8 era daño severo sobre cualquiera de los elementos involucrados con el daño, ya sea la vía visual o los nervios, o la lesión nerviosa. Bueno, entonces se encontraron además que la mayoría eran daños severos, de mayor gravedad y con mayor durabilidad. Bueno, el segundo orden, las lesiones sobre las vías visuales, con mucha más incidencia también, lo pueden ver acá y lo dice la bibliografía puntual cuando van a hablar en el grupo de cirugía espinal, y la muerte fue el tercer evento o el mal resultado que encontraron. En cuanto al mecanismo lesional o el mecanismo que desarrolló el evento, se los relacionó con la hemorragia y con el posicionamiento. Ellos lo pudieron encontrar asociado a estas dos cosas. Es más, la hemorragia, en un estudio también que se hizo muy grande sobre demandas por hemorragia, la cirugía espinal fue la segunda causa más frecuente de este tipo de demandas en relación a la hemorragia. También encontraron, bueno, en un estudio analítico bastante más complejo, era muy importante la posición prona y la duración de la cirugía por más de 4 horas. Y esto es muy importante porque también va a ser consecuente con un montón de publicaciones que se han hecho después y antes. Bueno, si vemos los 3 eventos más importantes, los podemos agrupar en dificultad en la intubación o inadecuado manejo de la vía aérea, hemorragia y problemas legales en relación al posicionamiento del paciente, donde los problemas o las demandas en relación a la vía aérea eran exclusivamente a la cirugía cervical, y lo que era en relación a la hemorragia y el posicionamiento más en la cirugía toracolumbar. Después vamos a hablar un poquito más de este tema. Bueno, ya vamos a hablar de patología cervical. Acuérdense, alguna particularidad anatómica que es importante que nos acordemos de la columna cervical, no siempre tenemos presente, el cuerpo vertebral es bastante más chico que las lumbares, mucho más chico, ¿sí? Además, la apófisis transversa va a salir del cuerpo vertebral y no de los pedículos, de las láminas, como es de los pedículos, como es a nivel lumbar. Y además, eh, vamos a tener el foramen en esa apófisis transversa para la arteria vertebral. Todas estas son estructuras que van a estar muy expuestas cuando el cirujano tenga que acceder a la cara anterior de la columna vertebral para poder exponer las estructuras sobre las que tiene que traccionar. Estructuras que están llenas de vasos, acaban en la arteria vertebral por el foramen vertebral, las arterias carótidas, las venas yugulares, los nervios, mucho componente nervioso, fundamentalmente el nervio recurrente laríngeo, que es lo que el cirujano, son las estructuras junto con el esófago, perdón, y con la faringe y la tráquea, lo que tiene que desplazar hacia contralateral para dejar expuesta esa cara anterior de los cuerpos vertebrales para poder trabajar.
Entonces son datos que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, ¿cuáles son las cirugías más comunes también cuando hablamos de patología cervical? Las fijaciones, tanto anterior, número uno, la más frecuente, lejos, la minoplastía, que ahora vamos a ver un poquitito de lo que es, las fijaciones posterior, que yo creo que es el gran desafío para el anestesiólogo en patología de columna, la artrodesis cervical con abordaje posterior y los tumores medulares muy poco frecuentes, pero bueno, los que hacemos neuroanestesia nos encontramos con bastante frecuencia con este tipo de lesiones también. Vamos a la artrodesis anterior. Bueno, acá ven el hecho de que para todo el contexto del segmento cervical, el cuerpo vertebral y por ende el disco entre esos dos cuerpos sea tan importante, va a determinar que muchas veces el impacto sobre la médula espinal o sobre el canal espinal sea mucho mayor. De ahí la posibilidad de poder hacer un abordaje anterior, donde el cirujano hace la disección y extrae la disectomía de ese disco, y luego hay que dejarlo estable, porque si no queda inestable el segmento. Bueno, se utiliza este dispositivo, que es un cage, una caja que se pone entre los dos cuerpos vertebrales para después eh, se produzca la osificación. Se usan a veces ostiinductores, que se fijan con tornillos hacia arriba o hacia abajo. Ustedes, bueno, no es tan nuevo, pero sí es, digamos, lo más evolucionado. Acá pueden ver la imagen, ¿sí? Esto se llama Arrow, este dispositivo. Ya cayó la patente, ¿sí? Original, ya hay otros modelos y otras empresas que lo venden, pero van a ver esto, que tiene algunas ventajas y algunas desventajas sobre la técnica más tradicional, que es el cage, que lo vamos a dejar fijado en el espacio que corresponde con plaquitas con tornillos. Obviamente el cage con la placa y tornillo va a producir probablemente una fijación mucho mejor que el arrow que vimos recién, o el factor intersomático atornillado a la vértebra de arriba y la vértebra de abajo, pero no deja de ser un cuerpo extraño en la cara anterior de la columna cervical, que es un espacio muy reducido, y muchas veces a los pacientes les molesta, quedan con disfagia. Hay publicaciones que hablan que el 60% de los pacientes tienen trastornos deglutorios, y hasta hay un 12% de los pacientes que mantienen ese trastorno deglutorio por más de 6 meses. Bueno, la estrategia anestésica no nos vamos a detener, obviamente sí vamos a parar acá, como yo les contaba, es muy importante en la vía aérea, que la vamos a considerar en la inducción, en la vía aérea estable, ¿no es cierto? El paciente que llega para una fijación, una disectomía con una artrodesis cervical anterior programada, bueno, este paciente ya por sí mismo probablemente tenga disminuida la movilidad cervical. Este paciente va a estar en riesgo de que cuando lo relajemos y hagamos la maniobra de hiperextensión podamos luxar aún más ese disco. Entonces, bueno, tenemos que estar atentos, tenemos que tener cuidado y planificar bien nuestra estrategia de abordaje de la vía aérea. Y otro caso completamente diferente, obviamente, es la vía aérea inestable, en el caso de fracturas cervicales o en el caso de luxación de la posición odontoide, donde una vez que nosotros dormimos y relajamos al paciente, no hay absolutamente ninguna estructura rígida que proteja la médula espinal de ese paciente. En este caso de vía aérea inestable, no hay que sacar el collar de Filadelfia. La intubación, bueno, la intubación hay que hacerla con fibra óptica de manera electiva, obviamente, y si es una emergencia y no tienen eh, la endoscopía o la fibra óptica disponible, bueno, pueden sacar el collar anterior, solamente el collar anterior, como para que ustedes puedan abrir la boca, porque no se olviden que si el collar de Filadelfia está colocado correctamente, el paciente ni siquiera puede abrir la boca, y con otro operador que haga tracción al cenit de la cabeza le vamos a dar estabilidad, pero esto ustedes lo van a ver con mucha más precisión en emergentología. Luego otro tema es la recuperación. No nos olvidemos que el cirujano estuvo mucho tiempo traccionando sobre estas estructuras nobles, sobre partes blandas, esto va a generar edema. También probablemente generemos edema nosotros si no somos cuidadosos con el manejo de fluidos. Y además la columna cervical va a estar fijada, con lo cual, si antes no tenía buena movilidad, probablemente ahora tenga peor movilidad. Además, una recuperación es cuando se producen la mayor cantidad de las lesiones.
perdón, de la necesidad de una vía aérea de emergencia, eh, ya sea por un hematoma o por edema. Es más, hay algunas publicaciones que hablan que es mucho más frecuente el edema faríngeo, que lleva a una obstrucción de vía aérea superior, que el hematoma compresivo. Eh, bueno, lo que es relacionado al posicionamiento, obviamente hay que tener mucho cuidado con las lesiones nerviosas, sobre todo las lesiones medulares, estos pacientes, como yo les decía, suelen ser columnas inestables. Eh, no hablo solamente de la cirugía para una inestabilidad de columna, como les decía recién, de emergencia, sino que también tienen discopatía, que pueden llegar que generan normalmente un canal estrecho cervical y son muy vulnerables a cualquier maniobra que nosotros vamos a hacer de hiperextensión, por ejemplo. También las lesiones radiculares de los nervios, de los segmentos nerviosos, los nervios espinales. Lesión plexual, cuando el cirujano tiene que traccionar para poder ver en el perfil los cuerpos vertebrales más bajos. Se puede producir, y está descrito también, que se produzca con cierta frecuencia y que ser cuidadoso. Incluso hay alguna publicación que habla que el hombro no debería descender más allá de la apófisis coronoide. Eh, Así que hay que tener especial cuidado cuando el cirujano, como ahora vamos a ver en alguna imagen, tracciona los hombros del paciente hacia abajo para poder dejar expuestos los segmentos inferiores. Acá están con estas cintas, hay varias técnicas, esto lo vamos a ver bien en el práctico. Igual, fíjense, normalmente los traumatólogos normalmente, no sé por qué, abordan por izquierda, los neurocirujanos abordan por derecha. El tubo espiralado, porque obviamente vamos a perder la cabeza del paciente, que va a quedar bajo los campos quirúrgicos. Lo sacamos bien pegado a la camilla y bien por debajo para que no molesten las imágenes durante el perfil. La adecuada protección ocular, los ojos cerrados, y por encima de los ojos cerrados una compresa para evitar un traumatismo directo sobre el globo ocular. Ellos ponen estas telas adhesivas, hay otros que desde las manos los traccionan, y aquí es cuando se pueden producir las lesiones plexuales. Cuando quedan los brazos van a quedar a la par del paciente, hay que tener cuidado en la fosa epitróqueo-craneana con la lesión del nervio cubital. También está descrita la lesión del ciático popliteo externo, del cúbito dorsal, cuando los pacientes quedan con las piernas en abducción y rotación externa, que puede generarse una presión sobre la cabeza del peroné y comprimir este nervio. Eso está descrito. Bueno, los sangrados y las hemorragias, en realidad vamos a tener por la técnica quirúrgica o accidental. Por la técnica quirúrgica hay varias publicaciones que ahora vamos a ver que nos cuentan que eh, se asocia a la duración mayor de 5 horas a una pérdida mayor de 300 mililitros de sangre, o a la exposición de más de 4 cuerpos vertebrales, lo cual es un montón. En realidad la especulación es que si la exposición es mayor a 4 cuerpos vertebrales, la cirugía fue mayor y más compleja, tuvo más sangrado y requirió más reposición de fluidos. Todos estos son factores de riesgo para el manejo de vía aérea postoperatorio. También las lesiones por encima del C4, donde molesta la mandíbula, el cirujano tiene que hacer mucha más fuerza y por ende el traumatismo y la lesión sobre los tejidos blandos va a ser mayor. Bueno, y la lesión vascular accidental, bueno, ni qué decirlo. Las lesiones traumáticas, bueno, como les contaba recién, cuando tiene que rebatir hacia contralateral eh, todas estas estructuras blandas, está descrito lesión y perforación tanto de la vía aérea como del esófago, y también es importante la lesión del recurrente laringio o parálisis, ya sea transitoria o definitiva, pero bueno, tenemos que estar atentos que se asocia muy frecuentemente en el abordaje cervical anterior. Traumatismo ocular, como les decía recién, bueno, queda muy expuesto justo en el sector donde suele parar normalmente el ayudante. Eh, bueno, la laminoplastia, les cuento rápidamente qué es esto. Cuando tenemos un canal estrecho cervical, se hace la disección de las láminas y se colocan estas mini placas con tornillos. Este es el resultado final. Esto se hace por abordaje posterior, entonces el paciente va a estar en decúbito ventral. También en abordaje posterior, cuando tenemos esta estrechez y hay que hacer una laminectomía, es decir, hay que sacar las láminas y luego hay que devolverle
la estabilidad de esa columna, porque yo le decía, para mí, dentro de lo que es patología de columna, este es el gran desafío para el anestesiólogo. La artrodesis transpedicular posterior cervical, donde se ponen los tornillos y las barras. Previamente se hace la minectomía. Acá está, miren, es una imagen real. Ven que no están las láminas porque se ve que abajo es médula. Los tornillos con las barras que son los que le dan edificación. Acá en la placa se pueden ver que acá arriba está la apófisis espinosa. Acá en todo este segmento no hay apófisis espinosa y acá vuelve a haber apófisis espinosa, porque la apófisis espinosa vuela cuando se llevan las láminas. Se asocia entre las complicaciones, obviamente le agregamos a un mayor sangrado y a la posición en decúbito ventral, la posición prono. Bueno, hay también abordajes combinados, posterior y anterior. Este es un caso muy interesante, un chico joven, un abogado, la cirugía la hice yo, en realidad fueron 2 cirugías. Tenía este tumor bien por delante de la médula espinal, a nivel, esto es 1, 2, 3, 4, 5, desde el borde superior de C6 hasta el borde inferior de C7. El especialista, el neurocirujano especialista de columna hizo la corporectomía de estos 2 segmentos. El cirujano, neurocirujano, hizo la resección del tumor y después había que reponer esos cuerpos. Se utiliza un dispositivo, que es este que está acá adelante, se llama mesh o rulero. Este se podía graduar la altura porque es más fácil poner un mesh cuando se saca un cuerpo, pero cuando ya sacamos más de 2 y los discos y todo eso es bastante complejo. Esto ya es el segundo tiempo, no son los controles estos. ¿Sí? Acá está el mesh puesto en el medio, y este es el abordaje posterior que se hizo en un segundo tiempo. A los 4 o 5 días después hay que darle estabilidad. Obviamente al perder todos los músculos y los ligamentos de la cara anterior, que se lo lleva el cirujano cuando hace la corporectomía, ese segmento va a quedar inestable. Estos tornillos no le van a dar estabilidad a la columna cervical, y se suplementa esa estabilidad con el abordaje posterior típico transpedicular. Eh, bueno, acá está la placa. Este es un verdadero desafío, obviamente, ya que, bueno, no me quiero poner en detalles, pero en la técnica anterior, a todas las cosas que comentamos, se suma también que el cirujano va a estar trabajando sobre la médula espinal cervical. Bueno, entonces, la estrategia anestésica, ya lo vimos, el posicionamiento. Importante el adecuado posicionamiento cuando trabajamos en patología cervical, ¿sí? Prevenir los sangrados y las hemorragias con el adecuado posicionamiento también y con la técnica quirúrgica que corresponde. ¿Qué es lo que dice la evidencia? Esta publicación, que es de Spine, es antigua pero es bastante interesante, son complicaciones asociadas justamente con el abordaje cervical anterior. Miren qué interesante. Dicen que ocurre hasta en el 6% de los casos. Las complicaciones de vía aérea ocurre hasta en el 6% de los casos del abordaje anterior para la patología cervical espinal, de los cuales 1/3 de ellas requirieron reintubación. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que ellos encontraron? Bueno, la exposición de 4 o más vértebras, lo que decíamos recién, el tiempo mayor de 5 horas, la hemorragia mayor a 300 mililitros. En realidad la hemorragia está en relación con la cantidad de niveles, y cuando las estructuras quirúrgicas involucradas son de C4 o por encima. Eso se asoció a mayor complicación y a reintubación. Esa reintubación además, bueno, les dejo todo esto para que lean, así voy ganando tiempo. Esa reintubación además, o esa insuficiencia respiratoria, ¿sí? Se puede dar hasta 48 horas después. Entonces, es importante que el paciente esté bien monitorizado las primeras horas. Bueno, debido a la alta proporción de reclamos relacionados con eventos respiratorios, tanto la ESA como la Sociedad Americana de Anestesiología requieren que tengamos bien establecido un plan estratégico para tanto la intubación como para la extubación del paciente. Hay que tener un buen diálogo. Está bueno que el cirujano, nosotros lo controlemos, pero también que el cirujano nos diga: che, mira, tuve un traumatismo, la verdad que hice un montón de fuerza, pregúntenle. Si el cirujano es vulnerable y entiende que estamos todos trabajando para el mismo paciente, les va a decir. Bueno, el equipo de emergencia disponible para vía aérea, y tener bien en cuenta estos algoritmos de vía aérea dificultosa.
Eh, bueno, esta publicación habla también más o menos de lo mismo. Voy a pasar un rato porque se me va el tiempo. Eh, Acá encontraron, en realidad, en patología, talleres de patología lumbar, que también, bueno, el estado funcional es otra publicación de diciembre de 2021. Al final les voy a dejar un QR para que ustedes puedan escanear, que les va a dar acceso a una carpeta donde van a poder acceder a todas estas publicaciones que estamos viendo y muchas otras más que para los que les interesa ampliar el tema están muy buenas, incluso hay algunas que son difíciles de conseguir. Al final, con el QR van a poder acceder a esta carpeta. Estos autores encontraron el estado funcional como una variable independiente y también lo que les quería destacar yo en realidad es que se asociaba a mayor cantidad de complicaciones cuando era por debajo o por encima de 5 horas. Y también, bueno, el abordaje posterior y el anterior también tuvo que ver. Vamos un poco para atrás con esto, a ver si puedo volver. Esto es una revisión sistemática del 2014, creo, 2015, pero es estrictamente para patología lumbar. Voy a ir bien rápido. Hicieron una revisión sistemática, encontraron 24 estudios para posición prona, 7 en codo-rodilla y 3 para otra. En los estudios o en los reportes que se habían, en los estudios que habían reportado complicaciones en posición prona, 11 eran de pérdida de visión, 3 para en codo-rodilla y parálisis nerviosa también con mayor frecuencia en estas dos posiciones. Además, lo más interesante, ellos vieron que cuando la duración de la cirugía era menor a 120 minutos, solamente había 3 estudios que reportaban complicaciones, pérdida de la visión otra vez y además conjuntival. Cuando la cirugía duraba entre 121 y 240 minutos, ya había 7 estudios que reportaban complicaciones y cuando la cirugía era mayor a 4 horas, eran 9 los estudios que reportaban estas complicaciones. Conclusión, entonces, de esta primera parte. Las demandas predominantes en patología espinal fueron sobre lesiones permanentes sobre los nervios y sobre los ojos, que yo les decía recién. En cirugía espinal eran peores y de más duración las lesiones. Las lesiones permanentes se asociaron a posición prona y a duración mayor a 4 horas o 5 horas, depende de las publicaciones que ustedes lean, pero siempre andan por ese tiempo. Entonces, cuanto más cuidado tenemos que tener y tenemos que tratar de evitar este tipo de cirugía, hay alguna recomendación formal que después la vamos a ver, que recomiendan hacer la cirugía en 2 tiempos, cuando a veces es muy grande, muy compleja. Las complicaciones de vía aérea obviamente se dieron, como decíamos recién, en cirugía de columna cervical. Y las hemorrágicas y por posicionamiento se relacionaron más con cirugía toracolumbar. Eh, bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Ustedes saben, para las complicaciones hemodinámicas, cuando aumenta la presión intraabdominal, todo el drenaje venoso peridural que va a la vena cava, va a haber una rémora sanguínea por aumento de la presión intraabdominal, se van a ingurgitar esas venas peridurales y va a sangrar realmente mucho, por eso es fundamental el adecuado posicionamiento. También el aumento excesivo de la presión intratorácica genera exactamente la misma fisiopatología. Por eso tenemos que usar los posicionadores adecuados. Es importante que el abdomen quede liberado. Los que tienen acceso a esta mesa está bárbaro. Esta es bastante antigua. Sabes que a mí no me gusta este posicionador. Este es otro modelo. Esto es el gol estándar de las mesas porque además yo en Argentina no la vi en ningún lado. El paciente lo dormís en decúbito dorsal y después la camilla se gira 180 grados. Esto es lo que usamos todos, ¿no es cierto? Como les contaba recién, el realce torácico, el realce bicrestíleo, hay algunos que usan uno derecho y uno izquierdo, a mí me gusta utilizar uno pasante. Todo esto lo vamos a ver en profundidad en el taller, chicos. Eh, las piernas sobreelevadas, acá no se ve, pero los pies no tienen que quedar apoyados sobre la camilla. La pierna elevada sobre el muslo va a hacer que nos favorezca el retorno venoso y además vamos a evitar el estiramiento osteotendinoso, perdón, tendinoso y nervioso del hueco popliteo. Los brazos apoyados, esto está mal, esto tendría que estar a 90 grados y el codo a 90 grados. Ya vamos a ver un poquito sobre eso.
Esto es en posición genupectoral, lo que no están acostumbrados a hacer, por ahí les va a parecer una posición extraña, la verdad que es muy buena, porque imagínense este paciente posicionarlo para dejar liberado el abdomen como queda liberado acá, en decúbito ventral para cirugía lumbar, es prácticamente imposible. El muslo tiene que quedar en posición vertical, acá está un poquito caído hacia atrás, se pone sobre el hueco popliteo un buen posicionador, normalmente se usan los geles, las batatas, como decimos, son las que ponemos debajo del tórax, las ponemos en el hueco popliteo y es lo que le va a dar sujeción al paciente para que no se nos vaya para atrás. El tórax elevado y la cabeza, después lo vamos a ver ahora en otra foto, adecuadamente elevada. Después vamos a volver sobre esa posición. La cabeza tiene que quedar a la misma altura del tórax. Entonces les va a pasar que vamos a volver, les va a pasar que el ayudante les va a pedir a la circulante de quirófano una pila así de sábanas para poder apoyar el tórax, se las van a traer de mal humor, y ustedes ahí le tienen que decir, bueno, ahora yo necesito exactamente la misma cantidad de sábanas para poder posicionar la cabeza, pero lo tienen que hacer, es muy importante. Las complicaciones oftalmológicas, ven, esta es una cirugía cervical posterior, no me gusta a mí cómo está posicionada esta paciente, igual entiendo que todavía no es la posición final, es una cirugía nuestra, pero la verdad que, como les dije en el práctico, este cirujano, esta anestesiólogo no sé quién es. Eh, sí, ya fíjate. Eh, lo que quería destacar acá es que este paciente tiene el cabezal de Mayfield. Entonces uno podría pensar, bueno, el cabezal de Mayfield me, me deja excluida la lesión oftalmológica. Absolutamente no, de ninguna manera. El cabezal de Mayfield lo que te va a dejar excluido es la compresión directa del globo ocular, ¿sí? Que es lo que va a traer la compresión de la arteria de la vena central de la retina, que no es para nada la causa número uno de ceguera perioperatoria. La causa número uno de ceguera perioperatoria es la lesión óptica, la lesión isquémica del nervio óptico. Para recordar, esta es la lámina cribosa, esta es la cámara anterior, esta es, perdón, la parte anterior, ¿sí? O el nervio óptico anterior sobre el disco óptico. Esta lámina cribosa es esa estructura de colágeno multifenestrada por donde atraviesan los nervios y también atraviesan vasos. Dentro de lo que es neuropatía óptica isquémica hay dos, anterior y posterior. La anterior es la que se involucra más a fenómenos vasculíticos, no tienen que ver tanto con nosotros. Por lejos, la ceguera perioperatoria más frecuente es la PION o eh, isquemia óptica posterior. Es decir, posterior quiere decir detrás de la lámina cribosa o retrovulvar, detrás del ojo. Es decir, sobre el nervio óptico directamente. Estas arterias, ¿sí? Estas arterias son circulación terminal y tienen una presencia muy variable, donde el promedio son 2 o 3 que hay, el paciente puede tener hasta 5 de estas arterias, puede tener una. Entonces el espacio que hay entre ellas va a ser quien me determine cuán vulnerable va a ser ese nervio óptico. Si yo a este paciente le voy a agregar hipotensión, anemia, edema, aumento de la presión intraocular, naturalmente un nervio óptico que sea más vulnerable por su contextura o por su diseño anatómico previo, va a ser el que va a desarrollar la ceguera perioperatoria, que es realmente una verdadera catástrofe. Esto es lo que les decía recién. En ceguera perioperatoria tenemos neuropatía óptica isquémica anterior, posterior y la oclusión tanto de la arteria central o de la vena central de la retina, que esa es la que se da por compresión ocular, pero bueno, obviamente esta es mucho más fácil de detectar. La ceguera cortical por isquemia cerebral cortical o el PRES también está descrito y también es una causa de ceguera. Esta publicación después la pueden ver con más detenimiento cuando se la descarguen. Está subida también al campus y creo que María en la charla de complicaciones en Prono también les habló en Neuro. Esta Task Force es un grupo de anestesiólogos de la Sociedad Americana de Anestesiología, de neurooftalmólogos, de cirujanos del NAS, de la Sociedad Espinal, Americana Espinal,
y de traumatólogos también, y algunos metodistas. Es un buró de, creo que son 14, que hacen revisiones de los años previos. La última es de 2018, se publicó en 2019, final de 2018 se publicó en 2019. Todavía no salió la nueva, que debiera estar por salir seguramente este año, y dictan recomendaciones. Lo primero que hacen es definir el paciente de alto riesgo para ceguera perioperatoria. Es el paciente que va a estar sometido a cirugía con una posición prona, ¿sí? Eh, prolongada o con un gran sangrado, u obviamente ambos, ¿sí? Entonces, ellos cómo definen el paciente de alto riesgo, el paciente que en posición prona va a estar expuesto a una cirugía prolongada o muy sangrante, o ambos. Ahí dicen los niveles de cuidado, bueno, en el preoperatorio hay que hacer una adecuada, esto voy a pasar de largo, anamnesis del paciente, tener consentimiento informado, si es un paciente de riesgo hay que explicarle la posibilidad de esta complicación, que es una catástrofe. Y en el intraoperatorio, bueno, el adecuado manejo de la presión, no definen un número, sino que hay que determinarlo paciente a paciente. Sí, obviamente hay que evitar la hipotensión, hay que hacer un control periódico de la hemoglobina intraoperatorio, sobre todo en las cirugías largas y sangrantes. Hay que hacer un adecuado manejo de cristaloides y coloides. La verdad que yo en esta edición pensé que iban a ser un poco más audaces con el tema de la restricción de fluidos o de la euvolemia, que luego hay otras publicaciones que sí hablan más claramente, que ahora vamos a ver al final. Los posicionadores. Esto es lo más importante de todo y lo que yo quiero que se lleven de esta complicación. La cabeza tiene que estar siempre por encima de las cavidades cardíacas para favorecer el retorno venoso y evitar de esta manera la, el edema, ¿sí? En posición neutra, ni flexionada, ni rotada, ni lateralizada hacia los costados. Obviamente evitar la presión directa sobre el globo ocular y también es importante que la cabeza nos quede accesible para poder chequearla periódicamente durante el acto quirúrgico. Eso es muy importante y lo que les decía recién, si va a ser una cirugía larga, sangrante o compleja, tratar de plantear con el cirujano de hacerla en diferentes tiempos. En la recuperación, bueno, si sospechamos hay que pedir inmediatamente una evaluación por un especialista, optimizar oxigenación, hemoglobina, etcétera, etcétera, aunque en realidad eh, no hay nada que pueda revertir esa situación, sobre todo a partir de la nefrosis óptica isquémica, también de la oclusión de la arteria central de la retina. Bueno, la otra de las complicaciones, como yo les contaba recién, la parálisis nerviosa, perdón, la lesión nerviosa, que cuando tenemos una compresión o un estiramiento va a producir una deformación mecánica. Eso va a hacer que aumente o que se perjudique, perdón, la perfusión intraneural, y si esto le sumamos hipotensión sistémica, inflamación que tenemos siempre en todas las cirugías, va a hacer que esa hipoperfusión intraneural aumente el edema intrafacial, va fascicular, va a aumentar más todavía esta presión intraneural, generando más hipoperfusión, lo que es un círculo vicioso. Todo eso va a determinar una agresión nerviosa que dependiendo de la reserva neuronal de este paciente, vamos a tener una lesión nerviosa periférica. Paciente de mayor riesgo, paciente diabético, tenemos cualquier tipo de polineuropatía, el paciente de mayor riesgo de desarrollar este tipo de lesiones. Miren este video, es un caso mío también. Fíjense, acá tenemos la curva de arteria, ¿sí? Acá arriba. Lo que hacemos es mover el brazo del paciente hacia adelante. Creo que no se está viendo. No se preocupen, si no lo ven que lo vamos a volver a ver en el práctico. Cuando cambiamos la posición del brazo, lo que sucede es que se pierde o se aplana la curva arterial. Se da un segundo intento. Vamos a ver. Ahí va. Llevo el brazo hacia adelante, es decir, lo paso de 90 grados, la curva se aplana, ahí lo pueden ver, la curva aplanada. Devuelvo la posición a 90 grados y miren cómo se recupera la curva. ¿Sí? Importante el posicionamiento, entonces. Complicaciones neurológicas, lesiones nerviosos periféricos, por lejos las más frecuentes, lesiones plexuales y lesiones medulares. Hay casos descritos de isquemia medular por el posicionamiento.
Otras complicaciones, el síndrome compartimental, que se lo veo con más frecuencia en la posición genupacteral, la tromboembólica es altísima, el tromboembolismo, el TEP, en este tipo de cirugías y hay que prevenirlo. Las úlceras por compresión, miofaciales, como ya había dicho recién, compresiones vasculares, situaciones humerales, cuando quedan los brazos colgando. Entonces hay que ser muy obsesivo con el posicionamiento, para eso tenemos el taller y la parte práctica. ¿Sí? Vamos a ver algunas fotos, fíjense, que no quede comprimida, que tengamos acceso a la cara, que la cabeza quede en la altura del cuerpo, lo mismo acá. Este es el realce sobre el tórax que pone el ayudante y este es el realce sobre la cara que ponemos nosotros. Es un paciente muy grande, de una talla muy grande, 120 kilos. Fíjense cómo queda alineado sobre la herradura de gel. Eh, es difícil posicionar a estos pacientes, los ojos están liberados, cerrados y con buen acceso para poder chequear durante el intraoperatorio todas las veces que sea necesario. Esto es como, esta foto la pongo siempre como no hay que posicionar a un paciente. Lo que pasó acá fue que durante la cirugía se nos cortó el sujetador que va en el hueco poplito y el paciente se empezó a caer hacia atrás. No tuvo ninguna consecuencia por suerte porque la cirugía estaba terminando, pero hay que estar muy atentos con esto. Entonces, para recordar, las demandas predominantes fueron sobre lesiones permanentes sobre nervios y ojos, se las asoció a la posición prona de la duración mayor a 4 o 5 horas. Las complicaciones de vía aérea, como dijimos también, fueron mucho más frecuentes en patología cervical y en relación a la tóraco-lumbar fueron más por hemorragia y por posicionamiento. Ya por último, ¿qué nos dice la evidencia? Esta publicación es nueva, julio de 2022, tiene menos de un año, y está muy, muy buena. Proviene del SNAC, esta asociación que yo les he hablado muchísimas veces, que es la Sociedad de... no es neuroanestesia, perdón, ya me va a salir el nombre, eh, eh, de neurocognitivismo, anestesia y cuidados críticos. Es un ente que para nosotros es muy importante, los neuroanestesiólogos, porque de aquí emanan muchísimas de las guías. No solo para columnas, para todo. Bueno, en cuanto al manejo de las transfusiones y los fibrinolíticos, bueno, tenemos que tener, ¿para qué pacientes tenemos que tener sangre reservada en patología de columna? Ellos lo primero que hicieron fueron, cuando hicieron esta publicación, estas guías, fueron definir la cirugía de alto riesgo. ¿Qué es una cirugía de alto riesgo? Arbitrariamente ellos definieron la que involucra 2 o más niveles. Recomendación para los pacientes de alto riesgo, entonces, mayores de 50 años, o con anemia peroperatoria, o que sea la cirugía multinivel, más de 2 veces, o más de 2 niveles, o una revisión. Los tumores es la cirugía que más sangra, la cirugía de escoliosis. En estos pacientes es de buena praxis tener al menos preparada sangre disponible, también va a depender del cirujano con el que ustedes trabajen, con un nivel de evidencia clase 1. Bueno, hay que hacer el control periódico intraoperatorio, dice cada 1 hora o 2, y tal vez menos, dependiendo del tipo de cirugía, para ir midiendo o considerando la caída de ese hematocrito. La terapia antifibrinolítica, otro tema, acá quedó muy claro, con un nivel de evidencia clase 1, ¿sí? Y además es una indicación clase 1, perdón, y un nivel de evidencia A, es decir, el que surge de múltiples trials, el uso de antifibrinolíticos, ácido tranexámico, puntualmente. Ustedes saben que antes se lo asociaba a mayores eventos trombóticos. En la publicación las publicaciones a las que ellos dan referencia, esto no fue así, ni tampoco al aumento de, de convulsiones. Por el contrario, vieron que disminuía el sangrado intraoperatorio, vieron que disminuía la estancia en la unidad de cuidados intensivos y disminuía la administración de líquidos. Y además lo hacía de manera dosis dependiente. Hay 2 esquemas, uno un poquito más conservador y otro un poquito más agresivo. Las dosis están ahí atrás. A mí no me gusta nunca hablar de dosis porque es perder el tiempo en cosas que las tenemos anotadas en el teléfono, pero es el doble, con una dosis de carga entre 5 y 10 por kilo, y después una dosis de mantenimiento entre 1 y 2 miligramos kilo hora, que además se debe prolongar durante 5 horas posterior a la cirugía. Bueno, obviamente también con un, con un buen nivel de evidencia,
Indicación clase 1, el control de la temperatura y mantener al paciente por encima de 36 grados. La presión arterial invasiva solamente o la recomiendo para cirugías complejas. Acuérdense que ellos definen 2 o más niveles. Es razonable el uso de soluciones balanceadas. Y acá ya empieza a hablar por primera vez un poco el equilibrio entre cristaloides, coloides y euvolemia. Pero está muy desarrollado en la publicación. Quedan 9 minutos para terminar la clase porque no me dejan extenderme más de 1 hora, por eso voy tan rápido. Esta publicación ustedes la tienen y está muy buena y lo que quieran lo discutimos en el práctico. Muy fuerte recomendación entonces el uso de soluciones balanceadas, el uso de coloides de hidroxietil starch al 6% no incrementó de manera clínicamente significativa los problemas en relación a la coagulación. Y sí tiene muy buena evidencia la euvolemia, como ya lo vimos en TEG y como lo vimos en cirugía cerebral en general. Bueno, el control de la glucemia también, esto surge de guías de otras entidades asociadas, donde ellos recurrieron, recomiendan un uso entre 100 y 180 miligramos por decilitro, también parecido a TBI, a lesión traumática cerebral. Incluso habla de protocolos en cirugías largas o que vamos a utilizar drogas vasoactivas de protocolos de bombas de insulina, que es una buena recomendación. Respecto al posicionamiento, bueno, obviamente el consentimiento informado, todos los esfuerzos que podamos hacer para el adecuado posicionamiento del paciente y muy importante, otra vez se los vuelvo a remarcar, el chequeo periódico intraoperatorio del posicionamiento, tanto de la cara como de las estructuras nobles que podamos llegar a estar poniendo en riesgo. El paciente, el cirujano muchas veces lo mueve cuando está operando. La trombosis venosa, bueno, yo les decía, es altísima la incidencia. Hay algunas publicaciones que hablan hasta cerca del 9% en cirugía espinal. Tienen más riesgo los pacientes con paraplegia, con cuadriplegia, los pacientes oncológicos, los pacientes que están sépticos, tienen una incidencia muy, muy alta y es recomendado, obviamente, el uso de compresión neumática durante el intraoperatorio y después en el postoperatorio continuarlo con profilaxis farmacológica, con heparina. Bueno, la ventilación mecánica. Aconsejable, hablan de la mesa de Jackson, son los posicionadores que utilizamos nosotros, o el potro, lo que ustedes tengan para dejar liberado el abdomen y el tórax como corresponde. Dice que en la posición prona, gracias a Dios, gracias a Dios ellos lo rescatan en las guías, es importante la presión positiva al fin de la expiración, PIP, dice entre 9 y 12 centímetros para mantener una adecuada compliance en esta posición. Obviamente esto lo agrego yo con reclutamiento alveolar, ¿no? PIP sin reclutamiento, y sobre todo esos valores de PIP, pero no tengan miedo a usar estos valores de PIP, ustedes van viendo la compliance que tiene el paciente, van a ver que van a tener muchos mejores resultados y jamás el cirujano se va a quejar de sangrado y van a tener un paciente bien ventilado. Dice, en realidad la ventilación protectiva, nivel de evidencia clase 3, bueno, dice que por lo menos no es dañino. Me sorprende esta recomendación. Bueno, ya para terminar entonces, especial cuidado y planteamiento estratégico en el manejo de la vía aérea, sobre todo en patología cervical. Énfasis en el posicionamiento y duración del acto quirúrgico. Esto es lo que ustedes se tienen que preocupar como anestesiólogo. Tener un adecuado control del balance de los fluidos y de cuánto sangró. El paciente tiene que salir euvolémico y no sobrecargado de líquidos. Y hay que seguir muy de cerca y estar en contacto continuo con el cirujano de todas las maniobras que él hace, sobre todo también en patología cervical, donde nosotros somos después los que vamos a tener que resolver esta situación tan compleja. No les pido que estén como estoy yo en este caso, mirando por el microscopio lo que está haciendo el paciente, pero sí estén muy atentos a las maniobras quirúrgicas. Muchas gracias. Acá les dejo, pueden ponerlo en pausa y escanear el código que les dejo ahí, el QR, que les va a dar acceso a una carpeta donde tienen estas y muchísimas otras publicaciones. Así que, bueno, muchas gracias